Hola a todos y bienvenidos a este primer panel para Coding América 100% en español. El día de hoy me da muchísimo gusto poder presentar a estos panelistas. Tenemos por un lado a Brujo Benavides. Brujo es un desarrollador de Erlang, tiene varios años ya desarrollando Erlang. Es muy importante en la comunidad argentina. Y por otro lado también tenemos a Anayeli Malváez. Ella es una desarrolladora de software mexicana. En este momento se encuentra en Europa, trabajando con Elixir, Erlang y otras tecnologías. Y, Carlos, ¿te gustaría presentar a los otros panelistas? Claro, estamos muy contentos también de contar con Laura Castro. Ella se fascinó con Erlang mientras estudiaba ingeniería de software. Ahora comparte también de estas tecnologías con las nuevas generaciones de graduados. También promueve su uso en compañías locales y también como herramienta de investigación. Y también nos acompaña Manuel Rubio, que es desarrollador desde que tenía 12 años. Ha trabajado con varios lenguajes. Los últimos 10 años se adentró más en Erlang y hace 4 en Elixir Go. Se considera un programador políglota y le encanta enseñar y entrenar a otros desarrolladores, y también genera mucho contenido en Erlang y Elixir en español. Ok, entonces me gustaría de una vez arrancar con la pregunta. ¿Erlang y Elixir son lenguajes meramente concurrentes o son lenguajes de propósito general? Y me gustaría pasarle la batuta a Brujo para que pueda abrir este panel. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchachos. Me encanta poder seguir participando de las CodeBeam de Estados Unidos, a pesar de que estamos los 4 panelistas en Europa. Y es verdaderamente un placer poder hacer la primera charla en español de estas conferencias. Se hizo esperar muchos años, así que vamos a aprovechar. Con respecto a la pregunta, yo venía pensando que hay como varios aspectos. Se puede encargar de varias maneras la respuesta a esa pregunta, y vamos a descartar primero las que son más triviales. Si uno se pregunta técnicamente, ¿se puede implementar cualquier cosa con estos lenguajes? La respuesta generalmente va a ser sí. Son lenguajes Turing completos, o sea que si uno quiere, andará mal, pero puede implementar lo que le guste. Pero yo creo que a eso no apuntamos. También podemos preguntarnos si nos conviene desarrollar cualquier cosa con estas tecnologías. Y ahí hay que distinguir. Si uno está trabajando en un sistema que ya existe y está desarrollado en estas tecnologías, obviamente le va a convenir seguir trabajando con estas tecnologías. Después puede elegir si te gusta integrar ambas, o siempre trabajar en Erlang, o siempre en Elixir, o qué sé yo. Pero en general, nadie se va a preguntar si le conviene agregarle una pieza en Elixir a un sistema que está hecho en Go, o Rust, o lo que sea, ¿no? Entonces, olvidámonos de ese caso también y pasemos a algo que es más o menos lo que es mi experiencia de cuando yo trabajaba en INACA, que es hacer sistemas desde cero, donde llega el momento de elegir en qué tecnología trabajar, en qué tecnología implementarlo. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿y nos conviene implementarlo en Erlang? ¿Nos conviene implementarlo en Elixir o no? Entonces, hay varios factores que entran en general en esa decisión. Yo he estado en esta conversación múltiples veces a lo largo de varios años. Y en general, una de las cosas que siempre entra en cuestión es, bueno, ¿hay alguien que ya hizo algo parecido en Erlang o Elixir? Entonces, si nos preguntamos, ¿hay alguien que ya hizo un sistema de mensajería? Sí, existe YaVD, Mongoose.im. O sea que hay una buena base para decir, te conviene hacerlo en Erlang, va a funcionar. Digamos, pues ya hay otra gente que lo hizo funcionar. Lo mismo con sistemas de telecomunicaciones, o con algunos tipos de web donde se necesita una actualización constante y muchos usuarios concurrentes y demás. Pero no son los únicos escenarios donde conviene usarlo. También hay, si uno va a empezar de cero, generalmente quiere crear algo nuevo, y eso nuevo puede ser totalmente revolucionario. Y para determinar si es bueno o no hacerlo en Erlang o Elixir, nosotros en general teníamos la consideración de varios factores. Una era, ¿qué escala crees que va a tener tu sistema? Si es un sitio web para la fiambrería del vecino, probablemente no quieras hacerlo en Erlang o Elixir porque vas a invertir demasiado tiempo en hacer algo que no le va a sacar el jugo. Ahora, si lo que se necesita es un sistema que sea tolerante a fallos, o que escale masivamente,
o tener mucho control sobre cuánta concurrencia querés tener y demás. Entonces, ahí como que va más para este lado. Pero aunque seamos muy amigos de estas cosas y que en ese estilo de cosas nos encanta recomendar a un nuevo Elixir, eso no es todo lo que hay. También es importante saber si esta gente que quiere desarrollar ese sistema va a tener la capacidad de mantenerlo. Y yo creo que de lo que nosotros, los 4 panelistas que estamos acá, más podemos hablar, es específicamente de esta situación. De decir, Erlang o Elixir o los lenguajes hechos sobre la BIM te pueden generar sistemas que en sí mismos son muy fáciles de mantener, siempre y cuando tenga gente que sepa trabajar en ellos, que sepa, que conozca los lenguajes y que pueda trabajar en esos lenguajes. Y de esos habemos pocos. Entonces, parte de los esfuerzos que hacemos todos los que estamos aquí, ya sea con meetups o enseñando o escribiendo libros, lo que sea, es tratar de hacer crecer esa cantidad de gente para que, habiendo más gente que conozca Erlang o Elixir, sea más fácil que las empresas confíen en desarrollar sus sistemas en Erlang o Elixir y no que se anden preguntando, bueno, después de dónde voy a sacar gente para cuidar mi sistema. Adelante, Nayeli. Sí, de hecho yo concuerdo con Brujo en el sentido que menciona que los sistemas donde son necesarios como tener altas transacciones, usuarios concurrentes, son un muy buen ejemplo para usar tecnologías tanto como es Elixir y Erlang. Y incluso a mí me gustaría tomar un paso atrás y justo cuando me estaba preparando para esta charla me di a la tarea otra vez de releer la tesis de Joe Armstrong, que ustedes ya conocerán que fue uno de los fundadores tanto de Erlang, y él lo menciona en su tesis, que creo que me gustaría citar esta parte en la que él dice que cuando estaban teniendo este caso de uso de telecomunicaciones donde se requerían tener altas cantidades de usuarios conectados al mismo tiempo haciendo llamadas y al mismo tiempo interactuando tanto con hardware como con software y que pudiera ser altamente tolerante a fallos, bueno, pues ellos proponían hacer un sistema concurrente, ¿no? Creo que si hablamos de concurrencia es el core de Erlang y por lo tanto el core de los lenguajes que corren sobre la BIM. Y bien como lo cita él, su primer prototipo que ellos hicieron fue montar una versión embebida sobre Prolog que manejaba procesos de forma paralela. Entonces creo que no podemos dejar de hablar de concurrencia cuando hablamos de Erlang o Elixir. Y volviendo a retomar los casos de uso dependiendo qué problema quiere resolver tu sistema, también tenemos que tomar en cuenta que hoy en día el hardware ha evolucionado de una forma impresionantemente. Hoy contamos con computadoras, con procesadores que pueden manejar altas cantidades también de procesamiento. Y es una pena que no lo podamos aprovechar al 100% en lo que tenemos hoy en día. Entonces creo que algo que a mí me apasiona de la BIM es eso, que su sistema de scheduler preventivo te permita no bloquear estas unidades en tu CPU. Y creo que fue uno de los fundamentos que Joe nos dejó y todo el equipo que inició esta hermosa tecnología como Robert Birgin, Mike y mucha gente que estuvo involucrada en ese momento. Entonces creo que es algo que me gustaría aportar el día de hoy en este chat. Adelante, Laura. Hola, creo que Ana Yeli da en el clavo. Yo, de hecho, quería aprovecharme del hecho de que, siendo gallega, en España los gallegos tenemos costumbre de responder a las preguntas con otra pregunta. Entonces, a la pregunta que arranca este panel, a mí me gustaría darle la vuelta un poco, porque ¿qué os parece la idea de que no es tanto que Erlang o Elixir se estén convirtiendo en lenguajes de propósito general, sino que aquello para lo que Erlang y Elixir son buenos se está convirtiendo en un problema general? Es decir, esa perspectiva, lo que estaba diciendo Ana Yeli, esa necesidad
que viene de mano de muchos cambios en los últimos años, tanto en hardware como en software, que lo hemos visto también porque lo copian en otras tecnologías. Esas capacidades, esas necesidades no existían de manera ubicua hace 10 años, 15, pero ahora sí. Bueno, eso, justo no quiero repetirlo porque ya lo dijo Nayeli muy bien, pero eso que queremos hacer y que lo hacemos tan bien y tan fácil en Erlang, es ahora lo que hace que estas dos tecnologías bueno, pues estén empezando a interesar a mucha gente. ¿Qué os parece esa vuelta? Entonces, ¿son la concurrencia, la distribución, problemas actuales? Adelante, Manuel. Creo que... Ya estaba terminando un poco lo dijo Brujo de... disculpa que te interrumpa, pero te escuchas un poquito Te escucho cortado. un poquito cortado. Espera. Sí. ¿Un poco mejor ahora? Todavía se escucha cortado. Te escucho un poquito cortado. ¿Ahora mejor? Creo que sí. No, sorry, Manuel, no te puedo escuchar. Ok, ¿ahora? Ajá. ¿Un poquito mejor? Sí, mucho dale. mejor. Creo que ahí Muchas sí gracias. Ok. Que como decía Jo, cuando hablamos del lenguaje de propósito general, es decir, Erlang, Elixir y otros lenguajes están sobre Vim, sí los podemos considerar del propósito general y podemos hacer cualquier cosa. Ejemplos, por ejemplo, cuando decimos aplicaciones de escritorio, hay gente que ha hecho ahora el desktop, como Eva, o antiguamente teníamos el WinSD, que no sé de ello, pero teníamos ahí algo que competía un poco con Blender. Y hay muchas aplicaciones que, por ejemplo, Sebalim o Joe Sebalim nos ha mostrado que cuando decíamos no, Erlang y Vim no sirven muy bien para que era computación de exprimir y analizar datos y de repente sale y hace proyectos para inteligencia artificial que hace precisamente eso, ¿no? Pues creo que va con la línea de lo que decía Brujo, de si el proyecto que tú quieres hacer tiene una comunidad suficiente o una fuerza suficiente, como en el caso de USE, ¿no? Que arrancó ahí con NX y dijo, pues ahora sí se va a hacer inteligencia artificial en BIM, ¿no? Eso es lo que hace, o sea, lo que genera la diferencia entre que se pueda o no se pueda, ¿no? Proyectos como NX, NERVS, hacen o abren puertas a no necesitar ver a Erlang o Elixir únicamente como lenguajes para desarrollar en web, también para entornos de vídeos, inteligencia artificial, incluso desktop, si vemos otras aplicaciones como Zen o Elixir de desktop, ¿no? Depende de cómo se vaya diversificando la comunidad. Tiene que ver con que también tienen las herramientas como para empezar esos proyectos ahora que por ahí tiempo atrás, sin Elixir o sin las bases que forjaron lo de NERVS, que yo recuerdo haber visto charlas de Frank en conferencias 2 o 3 años antes de que NERVS fuera una cosa, que ahí ya él hacía una cosa que movía unas luces en un no sé, una cosa de esas que hace la gente con hardware y que a todos los que estábamos en la conferencia nos parecía como de otro planeta, porque ¿qué estás haciendo? Erlang no está pensado para eso. Pero él decía, no, ustedes tranquilos, que en un futuro, cuando todo esto esté bien cerrado, van a ver qué fácil que es. Y claro, lleva mucho tiempo y necesita gente que esté atrás de eso para poder para empujar esos proyectos, digamos. Es más que solamente tener ganas de hacerlo, también hay que tener una necesidad de que eso funcione. Y eso surge también de lo que decían Laura y Anateli, que ahora hay cosas que necesitan
tolerancia a fallos o mayor concurrencia o aprovechar mejor las computadoras, que todo lleva a que alguien tenga ganas de implementar eso y que estos lenguajes le den la posibilidad. Está todo, sí, relacionado. Una de las cosas que yo he escuchado mucho con amigos y con otros colegas es que cuando escuchan, que son ajenos a Elixir y a Erlang básicamente, cuando escuchan sobre Erlang y cuando escuchan sobre Elixir, lo primero que ven es que si te vas al sitio de Elixir, encuentras características que son de Erlang, encuentras que es distribuido, tolerante a fallos, todas estas características que son como la bandera de esas tecnologías, ¿no? Y de repente escucho comentarios como, no, es que es demasiado para lo que yo necesito, no necesito ir por ahí, a lo mejor lo que necesito es hacer una aplicación con un CRUD muy sencilla y a lo mejor todo esto que me dice que es Elixir y Erlang, a veces puede sonar que es demasiado, ¿no? Puede sonar que la distribución y la concurrencia son cosas muy grandes y que no quieres meterte con eso y que meterte con eso incluso conlleva lo que decían hace rato, ¿no? Una capacidad muy grande de mantener esto y un esfuerzo muy grande de entrenamiento y de entender estos conceptos cuando a lo mejor otro tipo de lenguajes y otro tipo de tecnologías se acomodan más a eso, ¿no? Adelante, Nayeli. Sí, creo que también concuerdo con lo que acaba de comentar Carlos. Incluso, digo, si volvemos a tomar en cuenta la parte de concurrencia, y a mí una de las cosas que me gusta mucho es que yo aprendí a programar en Elixir, tal cual. Fue mi primer tecnología donde realmente dije, mira, esto va por aquí, se tiene que hacer esto para poder tener tu página web, ¿no? Y mi primer proyecto fue con Phoenix para hacer algo que estaba mucho de moda, que era una API que mandara a llamar cuánto costaba el Ethereum o cuánto costaba el Bitcoin y estar haciendo este pooling con un proceso de Poolboy. Y eran conceptos difíciles de entender para mí en un cierto punto de, como lo dice Carla, a lo mejor no sabía que estaba corriendo bajo la BIM, no sabía que era un proceso, no sabía que era OTP, pero el tener este tipo de tecnologías con una sintaxis amigable hasta cierto punto para que de verdad a mi sincero conocimiento de programación pudiera familiarizarme y que hoy en día pudiera ir más a detalle con qué son las cosas que pasan sobre Erlang, sobre la BIM. Y una de las cosas ya muy específicas de concurrencia que a mí me gustaría mencionar es que Elixir y Erlang se distinguen mucho en su observabilidad que nos permite hacer el debugging de issues y bugs que tenemos en producción. El hecho de que un proceso tenga su ID como identificador único en todo tu proceso de tu programa y puedas hacer un debugging y observar su inbox y ver qué es lo que está pasando detrás, cuánta memoria consume, cuál es el proceso que tiene más... he estado utilizando más CPU o más memoria, bueno, pues eso lo puedes hacer fácil con observando los procesos dentro que están corriendo en la BIM. Si te vas a otro tipo de lenguajes como Java, usando threads o Go con canales, de repente es muy, muy difícil tener este debugging. Y creo que eso es de las cosas que ya si te vas a más profundidad con Elixir, las puedes tener, ¿no? Y las puedes tener incluso ya hoy en día con proyectos o librerías que están como Phoenix, no sé, ya habían mencionado algunas NERFs, incluso casos de usos hay bastantes, ¿no? Laura, creo que quiere. Sí, yo creo que hay como dos perfiles de personas que se pueden aproximar a esta pregunta que lanzábamos, ¿no? Todas las que estamos aquí tenemos en común, pues probablemente que ya conocemos la BIM, cualquiera de sus sabores desde hace mucho tiempo y somos enamoradas y enamorados de esta tecnología, pero me parece muy, muy pertinente lo que comentaba Brujo, de Carlos, hasta qué punto le puede compensar a alguien meterse en este mundo si no ve una necesidad muy clara.
Y al final me da la sensación de que estamos dando vueltas alrededor de una herramienta, porque las tecnologías al final son herramientas y me resuena con la charla de ayer sobre el survivor bias. Al final todos los que estamos aquí, de una manera u otra, pues hemos saltado esa barrera de conocer esta tecnología y ahora estamos muy cómodos dentro de ella. Y yo creo que ese salto solo funciona cuando la persona o el equipo de personas que tienen que darlo, en relación también con lo que decía Brujo al principio, consiguen que resuene esa promesa de esa tecnología con su propia necesidad. Y para que esa resuene, funcione, pues bueno, pues desde como comunidad podemos ayudar a hacer más explícitas esas bondades, podemos ayudar teniendo pues materiales, teniendo reuniones, pero yo creo que no podemos tampoco forzar las tecnologías en las personas que por diferentes razones pues a lo mejor no están usando el mejor martillo, pero usan el martillo que mejor conocen. Porque hay muchas razones más allá de las técnicas. Simplemente quería hacer el comentario porque no podemos esperar tampoco que todas las personas tomen la misma decisión incluso ante el mismo problema, porque no es solo el problema técnico, sino el contexto humano de ese problema en el que se tiene que resolver. Bueno, era el apunte que quería hacer, Brujo. Sí, iba a decir algo parecido. O sea, es difícil, por lo menos desde el punto de vista de lo que yo recuerdo de cuando trabajaba en INACA, que era de convencer, o sea, hablar con el futuro dueño de la aplicación de en qué tecnología desarrollarla, uno le podía decir, mirá, va a ser mucho más sencillo de debuguear cuando haya errores en producción. Pero no van a tener errores. Bueno, entonces, pero también va a ser mucho más sencillo de escalar cuando de repente tengas muchísimos usuarios, pero a la persona le interesaba los 1000 primeros usuarios. Todavía no había llegado a pensar en después. Y si uno le daba todas esas ventajas, la respuesta generalmente era, bueno, pero tiene una buena IDE. No, o sea, claro, no es... Bueno, hay cursos online donde te enseñan Erlang para que yo pueda entrenar a mis desarrolladores. Y no, realmente no. Hay una excelente comunidad muy abierta donde nosotros te ayudamos a que aprendas. Y claro, es algo que no tienen comparación con otras comunidades y otros lenguajes. Que luego terminaban volviendo a nosotros, después de haber desarrollado su sistema en Node.js, una vez que ya tenían miles de usuarios para que realmente lo hiciéramos bien, ¿no? Digamos, pero es difícil convencer a primera instancia. Ahora es relativamente más sencillo, hay muchos más libros de cuando yo empecé en aquel momento, hay mucho más material online, y si bien no hay muchos más cursos, por lo menos les puedo contar que tenemos una Erlang Ecosystem Foundation con un grupo de trabajo de educación, y vamos como por el camino del éxito, digamos. Pero es cuesta arriba también porque tampoco somos tantos, y porque convencer a la gente de que va a necesitar sistemas que cuando fallen amigablemente, requiere como 2 pasos. Primero tenés que convencerlos de que efectivamente sus sistemas van a fallar, y luego de que cuando fallan te conviene que fallen amigablemente, digamos. Ok, una pequeña intermisión. Estamos a 15 minutos de acabar. Le paso la batuta a Manuel para que comente. Sobre el tema de la formación, yo desde que empecé me encontré con mucha insistencia a cualquier tipo de tecnología que no fuese la que utilizaban las empresas esas, porque uno de los problemas, yo creo que a nivel de todas las empresas, es el problema de la contracción. Yo he estado en la primera empresa en la que me dejaron utilizar Erlang, que tenía un equipo de 10 personas, y empezamos con la formación poco a poco, todos aprendiendo juntos. Recuerdo que dijimos, vamos a ampliar el departamento, contratamos a una persona, le dijimos, utilizamos Erlang, utilizamos FreeSwitch, usamos todas las tecnologías, y cuando se puso a trabajar, dice, oye, esto lo puedes en Java. Digo, no, tienes que hacerlo en Erlang, que es lo que estamos utilizando. Y dice, no, pero yo quería crear otro sistema como Fluid de telefonía. Y si yo no me metí aquí para esto, y renunció, tío, el mismo mes. Hay gente que eso, de que tiene su carrera pensada de una cierta forma y puede sacar de ahí, ¿no? Y ya piensa en gente que contrata y dice, oye, es que es mucho más fácil y mucho más barato contratar a alguien que sabe PHP que a verla.
O sea, eso me he encontrado un montón de veces. Yo creo que por eso desarrollé PHP sobre Erlang, para darle una vuelta de tuerca y decir, no, venga, puedes desarrollar en PHP. Y eso tampoco cuela, ¿no? No obstante, yo creo que el hecho de tener otros lenguajes como Gleam, como Elixir y la cantidad, o sea, el abanico de opciones que tenemos hoy en día sobre Vim, abre una puerta a poder, no, pero o sea, si tu gente sabe Rust, pues puedes tirar por Gleam y es mucho más fácil para tu gente comenzar en el entorno Erlang y de esta forma. O si tu gente sabe Ruby, pues puedes empezar con Elixir. O si ya están mucho más abiertos, pues puedes tirar directamente por Erlang. Y bueno, y eso, de que si necesitas más información, pues yo siempre vendo 2010. Adelante, Laura. No, quería añadir, en relación con lo que está diciendo Manuel, yo es una reacción que también veo en mis alumnos incluso, ¿no? Obviamente como profesor, cuando estás enseñando algo, por lo menos es mi opinión, ¿no? En una universidad pública como la que estoy yo, no enseñas una tecnología por el valor de la tecnología en sí, sino por esos conceptos que están muy bien implementados en esa tecnología, pero como herramienta para ayudar a la gente a expandir su mente y a pensar más allá de un determinado paradigma, de un determinado lenguaje. Entonces, yo, por ejemplo, elijo la Vim, antes era Erlang, ahora en los últimos años es Elixir, porque lo he experimentado y estoy convencida de que les ayuda a pensar mejor en esa concurrencia, ¿no? En esos tipos de sistemas donde, bueno, pues esa distribución y ese paralelismo en sus diferentes sabores, llevarlo a cabo en un proyecto de 4 meses va a ser posible sin que se tengan que estar peleando con problemas de memoria, con threads, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí que encuentro esa resistencia a veces del otro lado, ¿no? Porque bueno, como profesor tampoco estás explicando, igual que a un cliente, pues le puedes explicar, bueno, esta es mi recomendación técnica o con mi experiencia, pues a nuestros alumnos, ellos tienen que dar por supuesto, en cierto modo, que yo elijo también la mejor herramienta, pero desde el otro lado a veces también percibo esa actitud de, pero si en el 99% de las empresas me van a pedir la tecnología X, ¿por qué no puedo aprender esto en la tecnología X? Y bueno, el esfuerzo y lo que quería decir es que en los últimos años la visibilidad que está ganando la comunidad Vim en general me hace más fácil el trabajo, porque ahora cuando buscan encuentran muchas más cosas. Entonces ya no soy solo yo desde esta esquinita de España diciendo esta tecnología os ayuda a resolver cierto tipo de problemas y aunque no la volváis a usar, el haber aprendido a usarla os va a ayudar a pensar de cierta manera que os va a ser útil en vuestra vida profesional. Ahora tiene más credibilidad gracias a toda la comunidad. Adelante, Brujo. Bueno, Carlos, no sé qué estaba primero. Un comentario muy chiquitito. La contracara de eso es que es un viaje de ida. Yo, toda persona que he visto que se ha convencido de utilizar Erlang o Elixir o cualquiera de estos lenguajes, después lo quiero usar para todo, para todo. Tengo que hacer un script que me busque archivos en la computadora, Erlang, inmediatamente. Pero no tiene nada que ver, no importa. O sea, ya después no volvés para atrás. Y si cambias de lenguaje, la cantidad de gente que he visto tratando de poner pattern matching en Java, por Dios. Adelante, Carlos. De las cosas que a mí me sorprendía mucho de Elixir, ya cuando empecé a ver la historia de Erlang y el problema que resolvía y toda la parte de distribución y concurrencia, creo que de las cosas que más me saltaron a la vista era decir, bueno, y ahorita 2021, quiere decir que Erlang ya tiene resuelto el problema de la concurrencia y de la distribución. O sea, es un problema que ya está resuelto por ahí y entonces me quedan como esas dudas, ¿no? Hacia cuál es el futuro, hacia dónde va la Vim, hacia dónde van todos los lenguajes que nacen sobre la Vim, sobre Erlang, si es explorar más cosas de distribución, explorar más cosas de concurrencia o por el contrario, abrirle la puerta a otros desarrolladores para esta parte como de lenguajes de propósito general para cubrir otros aspectos que no se están cubriendo. Son de las dudas que siempre me salen cuando veo un poco de historia, ¿no? ¿Hacia dónde van esas tecnologías?
has visto las charlas, las más recientes de OTP, los updates de OTP que ha dado Kenneth en los últimos 4 o 5 conferencias. En todas él siempre dice lo mismo, que el tema, o sea, la historia de ahora del equipo de OTP desde hace un tiempito, es todo hacerle la vida más fácil a los usuarios. Y lo vienen a los desarrolladores, ¿no? No los usuarios finales. Y lo vienen haciendo desde mejoras en la ayuda, por ejemplo, en cómo se da ayuda en el shell, mejoras en las herramientas, como en Dialyzer o en otras que andan por ahí, optimizaciones de velocidad de cosas que todo el mundo usa, como ETS y así. O sea, básicamente tienen una herramienta que ya está. O sea, OTP como está y Erlang así como está, ya están dando, ya no necesitan mucho más. Ahora hay que lograr que la podamos usar fácilmente y aplicar todas las lecciones que vinimos aprendiendo durante todos estos 30 años, ¿no? Adelante, Ana. Y sí, creo que nada más para agregar también hacia dónde va el futuro, yo también creo que ahora es el tiempo también por parte de la comunidad que estas tecnologías empiecen a crecer hacia otros usos o hacia generar buenas prácticas. Por ejemplo, en Go tenemos GoKit, que te crea ya tu script para hacer tus servidores de forma con buenas prácticas, porque creo que es una de las quejas que me he encontrado también en el día a día, es que Elixir y Erlang y estos lenguajes prometen, como ya lo hemos dicho a lo largo de este panel, es que sean sistemas concurrentes, que sean tolerantes a fallos y en algunas ocasiones porque, y lo digo principalmente desde mi trinchera, que como novatos cometemos muchos errores que de repente no sabemos por la inexperiencia que todavía tenemos al usar Elixir y Erlang, y no es tanto porque porque no exista buena documentación, no, al contrario, creo que la documentación de Elixir es muy buena, pero sin embargo carecemos de herramientas que nos puedan ayudar a vender el producto, a vender la tecnología, porque tanto Java ya tienen muchísimos años de experiencia, tienen herramientas tanto para hacer gráficas, para monitorear, y con un clic ya las tienes integradas a tu proyecto, lo cual es sensacional. Y eso es lo que yo creo que en un futuro muy cercano lo vamos a tener de Elixir, porque veo colaboraciones importantísimas e interesantes a lo largo de la comunidad, como el hecho de que ya puedas compilar tu aplicación en un binario y ponerlo en el servidor y ya se va a ejecutar. Creo que Frank también fue el que hizo esa aportación en el Spawnfest, si no me equivoco, Brujo. Así es, con Es Bigware. correcto. De hecho, te iba a decir que todas las ideas que tengas, que cosas que quieras ver en el lenguaje o que no las tengas por ahí, vayas a Twitter y pongas Spawnfest, nueva idea, tal. Y así el año que viene Laura tiene que evaluar otra cosa más, así, y no tenemos que hacer emojis nosotros que nos habíamos quedado sin idea. Sí, creo que eso es algo muy interesante, ¿no? Tenemos, que no se ha mencionado, tenemos cosas como Spawnfest, que son concursos donde podemos agregar ideas a la tecnología, y eso veo bastante importancia, y que además puedes obtener premios, ¿no? Una vez me tocó ahí ganar una tarjeta de Amazon Gift, lo cual fue muy interesante, pero más que nada es eso, ¿no? De que estás aportando a la comunidad y estás retroalimentando a que esta tecnología crezca. Creo que ese es el futuro que yo le veo tanto a Elixir como a Erlang. Ok, estamos ya a casi 5 minutos de terminar. Entonces, me gustaría poder pasarle la batuta a Carlos para poder hacer una conclusión de todo esto. Si se fijan, él ha estado haciendo un registro gráfico de toda la conversación. Entonces, adelante, Carlos. Ay, ya. Es que ahí ya se ve. Creo que la pregunta inicial era, o que queríamos abordar con esto, era sobre si Erlang, Elixir, los lenguajes de la BIM eran lenguajes que eran de un caso muy específico, como era la concurrencia, o que podían ser lenguajes de propósito general. Tal vez esa fue como la pregunta inicial con la que queríamos romper el hielo y con la que queríamos empezar a hacer toda esta conversación. Pero creo que con el paso de
de ahora del panel y del diálogo. Creo que con las ideas que más me quedo con esto es de que es un tema de adopción. ¿Cómo hacemos que poco a poco esta adopción sea más, que sea más usada por los desarrolladores, que las personas empiecen a ver que aquí hay una gran oportunidad? Y como decimos aquí en México, creo que me quedo con esta parte de que todo es campo ahorita, y eso es bastante padre porque quiere decir que hay mucha oportunidad de empezar a construir el futuro de nuestras propias tecnologías, de nuestras propias manos, empezando a lo mejor a tomar elementos de otras tecnologías y adaptándolas aquí. Lo que comentaba Brujo hace rato de OTP, ¿no? Que es una cuestión de lograr su adopción a través de facilitar su uso. En mi experiencia viendo cosas de Erlang, viendo cosas de procesos, de toda la teoría que hay detrás de esto, a mí me parece súper interesante todo lo que hay por ahí que sacar. Me parece muy interesante ver que de repente esta volcadura a convertirse en lenguajes de propósito general es también un esfuerzo de la comunidad misma que nos está facilitando estas herramientas, y creo que me quedo con estas ideas de esto, viendo ya todo este registro gráfico. Ok, y creo que tenemos todavía 4 minutitos para tal vez contestar algunas preguntas que han salido en el Q&A. Una de ellas, justamente por Manuel Rubio, dice, ¿alguno consiguió trabajar en alguna empresa donde se habla español? Se la respondí ahí, pero sí, mi empresa. En INACA se hablaba español todo el tiempo. Esa no cuenta, hombre. Esa no, bueno, Lambda Class, que ahora también existe en Argentina, que es la empresa de Federico Carrone, y Federico Carrone es el que creó spawnshelter.com. Si no lo conocen, vayan a visitarlo, es muy bonito. Hay unos cuantos zombies justo para Halloween, pero hay un montón de recursos de Erlang, Elixir y demás, y están buscando gente. A mí también me tocó entrar a trabajar a Bunsan, la primera empresa que me contrató como desarrolladora de software. Quien creyó en mí, Norberto Ortigosa, que pues es gran aportador en la comunidad también, tanto de Elixir y Erlang. Entonces, igual, por ahí seguro están en Twitter. A mí también me tocó. La que estaba en Galicia, Pablo Costas, que teníamos una empresa en Galicia, no me acuerdo del nombre. Sí, Noma Systems se llama. Y hay alguna otra empresa pequeñita que no hace solo productos sobre la BIM, pero que también tiene algunos productos en la BIM, así que si a alguien le interesa vivir al lado del Atlántico, ya sabe. Y 1 minuto para la última pregunta. ¿Hay podcast sobre Elixir o Erlang en español? Creo Creo que he visto sí. el canal de Manuel Rubio en YouTube. Él discute con uno de los chicos metidos en la BIM. Ana, no sé si te ha tocado ver alguno. Intenté crear un canal igual con Eric Camacho. Tenemos Código IFICA, que igual hacemos comentarios tanto de Elixir, de software en general. Últimamente no hemos podido subir contenido, pero sí, intentamos tener contenido actualizado de Elixir. Estaría súper bien si pudiéramos poner esos links tanto en el chat como en la sección de Huoba de BIM en español. Y bueno, pues hay por un eso... canal también en el Woba hay un canal, bueno, un hilo sobre podcasts. Súper bien, ok. Entonces ahí también agregamos los links. Y pues con eso ya llegamos al límite de tiempo y creo que hemos concluido este panel. Me da muchísimo gusto haberlos tenido a todos, poder platicar un poquito en español sobre la BIM. Y pues muchísimas gracias a todos los asistentes por venir, por su atención. Y Carlos, por el registro gráfico, te quedó genial. Y muchas gracias a todos. Que no se corte, como dirían en Argentina. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Bye, bye.